Excelente, pues muy bienvenidas de nuevo, hermanas, a la lección 7 de este curso, La Nación Elegida. Y como leyeron en la tarea para hoy, hoy vamos a ver mucho sobre el reinado de David. La Biblia habla mucho sobre David, tenemos mucha historia sobre él, conocimiento sobre él, y vamos a hablar sobre eso durante el curso o durante la clase de hoy. Así que vamos a ver cómo Dios le preservó y todo por el amor y la gracia de él, ¿ya? Y nosotros podemos conectarnos con David porque igual que él, nosotros hemos sido muy bendecidos por el amor de Dios, quien es nuestro Rey de Reyes. Y antes de seguir adelante, voy a dar la bienvenida a Pamela. Muy bienvenida, Pamela. Hola, ¿cómo les va con todas? Buenas noches. Buenas noches, un gusto tenerla conectado esta noche. Gracias por estar. Bueno, Bien, y ahí volvió bienvenida también. Súper. Bien, hermanas, vamos entonces a seguir adelante y empezar con una oración. Dios, Padre mío, Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. Amén. 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 Bueno, empezando enfocado en nuestro Señor de la Gracia, vamos a hablar hoy sobre la historia del rey David. Ya, nosotros lo vimos cuando era más joven en la clase pasada y ahora lo vemos creciendo. Y en los capítulos era una sección un poco más larga, como comentamos antes, segundo de Samuel 5 a 7. Así que también si tienen la Biblia abierta por ahí o sus notitas, eso nos va a ayudar con nuestro segundo objetivo. Pero empezamos con primero hablar un poco sobre el captar, porque en este curso queremos enfocar mucho en el captar para poder realizarlo muy bien, porque es una parte importante de las 4C. Y recordemos que usamos un captar para luego poder compartir la historia bíblica. Ya no es el enfoque, pero es para comenzar, ¿no? Es un gancho, un anzuelo que llame la atención. Y tenemos que imaginar como tengo la imagen, es como un anzuelo con un gusanito o algo brillante que llame la atención y los hace querer escuchar más. ¿Cierto? A los oyentes, ya que deseamos que todos estén enfocados en lo que estamos diciendo. También como pueden ver aquí, tenemos diferentes, no puedo pensar la palabra, pero diferentes cositas que vamos a usar para llamar la atención, ¿cierto? Dependiendo de qué tipo de pescado, ¿ya? Quizás un gusanito, quizás otro tipo de comida, quizás también ahora tienen cosas plásticas o de silicona que uno puede comprar y reutilizar muchas veces, ¿ya? Pero todos tienen lo mismo, es algo brillante que atrae la atención. Y también recordemos de que un anzuelo tiene una barbita, ¿cierto? Un puntito, si pueden anotarlo ahí en la foto. Y es para que una vez que el pez muerde, no puede soltar el anzuelo, ¿ya? Entonces también es una imagen que corresponde muy bien al captar porque queremos mantener la atención de nuestro público, no solo captar una así rapidito, pero mantenerlo. Entonces, debemos explicar en el captar el por qué. Ya, eso es la razón, el punto del captar. Queremos decirles el por qué deben escuchar, sin usar esas palabras, obviamente. Ya queremos darles algo que es esa barbita que le va a mantener enfocados en toda la historia, en todo lo que estamos haciendo. Ya, queremos llegar a sus corazones.
Porque, bueno, todos los oyentes, nosotros incluidos, ¿cierto? Tenemos una naturaleza pecaminosa y, bueno, esa naturaleza quiere, cuando uno está compartiendo, ¿no? Estamos tentados que queremos olvidarlo, queremos pensar en otra cosa y queremos preguntar nosotros mismos, ¿por qué me es tan importante? ¿Por qué me está hablando de eso? ¿Cierto? Entonces, el reto de la persona guiando la conversación es convencer, ya que sí es necesario escuchar esa historia y que sí tiene alguna conexión para su vida. Así que durante las lecciones 1 a 6 hemos visto diversas formas de captar, ¿ya? Pueden ser preguntas, dichos o costumbres, últimas noticias, canciones, imágenes y vimos momentos de consejería, ¿ya? Conectarlo con algo pasando en su vida. Esos son tipos de captar que funcionan grupos grandes, grupos pequeños, 1 a 1, formal o informal. Todos pueden ser oportunidades y son opciones. Y en la tarea de hoy les pedí crear un captar para la historia del rey David, ¿ya? Obviamente es una historia, tenemos muchas cosas pasando, pero les invito ahora a compartir sus ideas y si quieren especificar también, quizás exactamente es la situación que imaginas, ¿ya? ¿Con quién estás hablando? Si es un momento de consejería, quizás hablar un poco sobre qué sería el momento óptimo para compartir. Así que les doy la palabra, hermanas. ¿Puedo iniciar, pastora? Bueno, Bueno, Matilde, muchas gracias. gracias igual. Yo había, la etapa de captar, había pensado en dos públicos, para niños y para jóvenes y adultos, Ujú. ¿no? En el caso de niños, había pensado en lanzarles una pregunta que les dé intriga, que les dé curiosidad. Mm. Les había pensado de preguntarles, ¿sabían que hubo un rey que conquistó una ciudad tan difícil que todos pensaban que era imposible tomarla? ¿No? Ok. Eh, Bien, ¿podemos ajá, tomar una pausa, Matilde? Me gustó la pregunta, está bien. Pero es una de lo que conversamos como una pregunta cerrada, ¿no? Sí, ujú. cerrada, en que solo puede contestar sí o no, lo sabía, no sabía. ¿Tienes una idea de cómo convertir esa pregunta en estar más abierta, en que pueden contestar con una palabra o una frase? Ujú. Bueno, podría decir que esta ciudad que era tan difícil tomarla, pero con la ayuda de Dios, ese rey elegido por Dios, ¿no? Dios se lo entregó, ¿no? Le facilitó esa ciudad tomarla, ¿no? O sea, ya les estoy invitando a discutir sobre eso, ¿no? Sobre el tema, Bien, ¿no? quizás Y puedes ujú, ponerlo con una pregunta como ¿qué, quién o cómo se llama? claro, claro, podría completarlo diciendo, ¿saben quién es ese rey? Perfecto, ¿No? súper, ya. Ahí Ujú. haces una pregunta y una pregunta es una invitación a participar Sí, en la ajá, conversación simplemente. Así que perfecto, Matilde, súper. Decir un ujú, poco quién era ese rey para ver si ya lo supieron. sí, ajá, Excelente. los conecto con esa pregunta. Y la Bien. otra es, en el caso de que sean jóvenes y adultos, yo había pensado en una imagen, como ya son más grandes, les puedo Mm, poner en una foto o imagen de Jerusalén, ya sea Jerusalén antigua o mm, Jerusalén moderna. mm, Cualquiera lo que yo disponga en ese momento de toma, ¿no? mm. Un Jerusalén antiguo o moderno, y a la vez, al ponerle la imagen, yo les preguntaría, eh, ¿sabían que Jerusalén, la ciudad más disputada del mundo, fue elegida por Dios como su morada? ¿No? Hace 3000 años atrás, pero existió un joven pastor. ¿Ustedes saben quién es ese joven pastor que se convirtió en rey? Bien, ¿No? bien, súper. Ajá, Excelente, ya. Matilde. Esa Bien. es otra. Y la otra pensé Muchas gracias en, por compartir esas dos situaciones.
Ah, ya, pastora. Y la otra ¿Alguien pensé más en un, tiene alguna situación que le gustaría compartir? Yo había pensado en, bueno, escribí pues, Sí, bienvenida. conoce a Jerusalén, la Sión de Dios y su príncipe David. Bien, bien. Entonces empezamos de nuevo con un conoce, que es un poco cerrada la pregunta, ¿conoce sí o no? ¿Cómo podemos convertir esa misma pregunta? Es buena la idea, pero convertirla para que sea más abierta. Pero la pregunta es, o sea, yo no estoy preguntando si las conocen, yo estoy invitando a Oh, que conozcan a Jerusalén, que fue una nación escogida por Dios, y un príncipe llamado David. O sea, que lo conozcan, que se interesen por conocerlo. bien, ok. Pero ¿cómo podemos captar un poco más para que quieren conocer? Porque eso funciona muy bien, creo, como escrito o como en algo un poco más rápido. Pero si queremos realmente ese gancho para que queden en la barba, ¿no? Y no solo pasen así. Queremos tomar todos sus pensamientos y tenerlo enfocado en el mensaje. Vas por un buen camino, creo. Sí, enfocado mucho Jerusalén, el príncipe, el rey, ¿ya? Pero, ¿qué podríamos hacer quizás para complementarlo y tenerlos enfocados un poco más? Y recuerda, ahí tenemos algunas ideas, ¿cierto? Una imagen de Jerusalén. Hay muchas canciones sobre Jerusalén si quieres enfocar en eso o convertirlo en una pregunta. También quizás nos puede ayudar, bienvenida. Tienes una, como en quién es tu público? Es eh, un poco como adultos, son menores. Él los colocaría en adultos y entonces más bien haría la canción. Jerusalén, Jerusalén, qué hermosa es, calles de oro, mar de cristal, pero esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Qué bonito. Ya, excelente, súper. Excelente gancho. Así, la música tiene una forma de llegar a nuestros corazones, ¿cierto? Y ahí pueden empezar y decir, vamos a hablar. Y ahí dices, quiero que conozcan sobre Jerusalén. Ya vamos a hablar de uno de los momentos mejores en la historia de Israel. Perfecto, gracias, bienvenida. Linda la canción. ¿Alguien más, Alicia o Pamela, pensaron en algún captar que podrían compartir? Yo pensaba en que en un juego, sí, que tenga que ver con banderas de distintos países, quizás más para chicos un poco más grandes que conozcan eh, más de esta información, ¿no? No con niños porque, bueno, ellos quizás están más limitados, pero con jóvenes y adolescentes, hacer como un tipo, buscar en el mapa y ubicar su bandera y después de eso hablar un poco de los gobernantes o de Mm, cómo está organizado. Y me enfocaría, bueno, en Jerusalén y cómo antiguamente estaba eh, con la charla, ¿no? Dentro de la charla, en el inicio los captaría con el juego primero. Y después, bueno, seguro que ok. se va a abrir y va a haber inquietudes y demás. Claro, sí, y si son más pequeños, ahí vamos explicando que antes o ahora tenemos presidentes en muchos países y antes tenían reyes, ya, eso era lo más común. Perfecto, bien, ahí van a estar muy interesados.
Ujú. Un juego siempre ayuda con los peques. Muy bien, hermanas. Pues gracias por compartir. Muy excelentes ideas que tienen ahí. Entonces, cuando estamos analizando un captar, queremos pensar en eso, ¿cierto? Que estamos ahí, que se va a quedar enganchado, porque no sé si han ido a pescar alguna vez, pero a veces tú tienes y a veces se te roba la comida, ya a veces el pez te lleva la comida y te deja ahí, no queda enganchado. Entonces, no solamente queremos em, llamar la atención para que lleguen, pero queremos mantenerlos allí, ¿cierto? Así que muy buenas ideas que compartieron hoy. Cuando estamos pensando en uno, siempre piensa en eso. Voy a mantener su atención, voy a dejarlos atrapados en ese anzuelo. Bien, hermanas. Pues tengo una pregunta más para pensar en el Qatar. ¿Por qué es importante realizar nosotras en la preparación? Ya, si vamos a preparar este guía para alguien o si tenemos tiempo. Obviamente, si es un momento de consejería, tal vez no vamos a tener tiempo a hacer todo eso, pero si estamos preparando, ¿por qué sería importante realizar pasos 2, 3, 4? Ya, contar, considerar, consolidar antes de pensar en un captar. ¿Por qué vamos a pensar en un captar al final? Yo pienso porque debemos de conocer el tema y saber de qué vamos a tratar para poder saber cómo iremos a abordarlo, porque no podemos crear una expectativa de algo que no conocemos. Ujú. Amén. Sí. ¿Alguna otra idea por ahí? Bueno, recordamos que todos esos detalles en esos pasos 2, 3, 4, contar, vemos todos los detalles, considerar lo vamos aplicando, ¿cierto? Perdón. En considerar vamos viendo todos los detalles y en consolidar vamos aplicándolo a nuestras vidas. Entonces, si no lo aplicamos a nuestras vidas, vemos el punto principal, que es la primera pregunta en consolidar. Entonces, si no pasamos por eso, si no sabemos y analizamos muy bien qué es el punto y la aplicación a nuestras vidas, es muy difícil que lo podemos llevar al punto principal, el captar, ¿no? Porque no queremos solo hablar de las figuras, ¿ya? No siempre queremos enfocarnos en simplemente eso, queremos enfocarnos en Cristo, en todo, ¿ya? Todas las historias que tenemos son cristocéntricos. Toda la Biblia, todo que compartimos, queremos que sea muy cristocéntrico. Así que esa es la razón, hermana, que van a ver también en el proyecto final que van a pasar por esos pasos primero. Primero pasa por 2, 3, 4 y de ahí pensamos en cómo podríamos también aplicarlo a otras personas. Bien, gracias, hermanas. Y Vian, muy bienvenida esta noche. Un gusto tenerla aquí con nosotras de nuevo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante, hermanas, con objetivo número 2 que tenemos para hoy, que vamos a usar el método de las 4C para leer y entender estos capítulos que leímos, un poco la historia de David. Para la parte de captar, ya vimos en el video algo que podemos hacer, ¿cierto? Para hacer eso de aplicar, entender y usar ese gancho y esa barbita en el anzuelo para realmente captarlos. Así que les voy a practicar voy a practicar con ustedes de nuevo esa otra manera de captar que puede ser especialmente, puede funcionar con adultos también. También nos gustan los juegos pero con los niños especialmente, ¿no? Pero nos ayuda a ser interactivos. Entonces, una idea interactiva que podrías hacer cuando están hablando sobre el Antiguo Testamento, si vas a contar la historia de David, es que podrías
usar la actividad de la mano, ¿cierto? Y como la mano nos ayuda a recordar unas fechas importantes en la Biblia y conectar con el Antiguo Testamento, con Jesucristo, ¿no? Porque Él es el cumplimiento de todo, de la ley, de los profetas, todo. Toda la Biblia es cristocéntrico. Entonces, nuestro pulgar será Jesús. Ya, a mí me ayuda a recordarlo porque es más grande, ya, y Jesús es el más grande. Así que nuestro pulgar sería Jesús y el dedo meñique representará a Abraham, ¿cierto? Y cada uno de los dedos entre medio cada uno de los dedos son como 500 años, ¿ya? Entonces, el dedo meñique empezamos ahí con Abraham, ¿sí? Alrededor de 2000 años antes de Jesucristo. El dedo anular, después sigue, tuvimos a Moisés, alrededor de 1500 años. Ahí saltamos 500 años. El dedo del medio es David, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Saltamos 500 años más. Y el dedo índice tenemos Esdras, ya, o perdón, Edras, ¿no? El profeta, que era el último profeta ahí alrededor de 500 años antes de Jesucristo. Ahí tenemos como un periodo de silencio que le decimos y llegamos a la venida de Cristo. Así que hoy nos vamos a enfocar en el dedo del medio, el rey David. ¿Ya? ¿Y cómo es tu dedo del medio? ¿Cómo nos puede ayudar a recordar? Bueno, David gobernaba a Israel justo en el medio del tiempo entre Abraham y Jesucristo. Así que ahí podemos recordar que llegó como a la mitad de lo que tenemos desde Abraham. Y como tu dedo del medio también es el más largo, eso puede representar que el punto más alto de Israel fue durante eh, ese reino de David en el Antiguo Testamento. Era uno de los mejores años que ahí tenían. Era en ese tiempo. Así que ahí puedes hacer una actividad así, es de misma o otra actividad, lo que sea, pero algo, un juego, ¿ya? O como tuvimos con el ejemplo de las banderas, ¿cierto? Alguna actividad así para tener interacción y así capturamos la atención de la gente y eso queda grabado y se recuerda mientras hablamos. Así que otra idea para un captar, amigas. Y bueno, seguimos adelante con la parte de contar. Y bueno, queremos contarlo. Podemos contarlo así con nuestras propias palabras. Podemos ir leyéndolo nosotros. Podemos leerlo en grupo, ¿cierto? Cada uno toma una parte, toma su turno. Pero lo que sí sabemos que eso es importante, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y una autoridad para nuestras vidas. Así que es muy importante que estemos leyendo siempre. Yo voy a aprovechar hoy, hermanas, para que podamos enfocar en otras partes de la lección. Yo voy a ir contando la historia en diferentes partes aquí en unas láminas que tengo que representan, porque tuvimos una historia larga para hoy, ¿no? Pero ahí si van a hacer la lección pueden decidir cómo hacerlo. Y bueno, empezamos con esa primera imagen. Eso muestra que David era proclamado el rey de Israel. Ya todas las tribus de Israel, los ancianos se reunieron con el rey David y en la presencia del Señor, él hizo un pacto con ellos y lo ungieron como rey. Y David tenía 30 años en ese momento y fue rey de Israel y Judá por 33 años. También vemos que David durante su reino conquistó a la fortaleza de Sión. Él y sus soldados fueron a Jerusalén a pelear contra los jebuseos. Y también vemos que él envía embajadores, Hirán, perdón, envía embajadores a David y le manda madera de cedro, carpinteros, canteros, todo para construir un palacio de David.
Vimos que David tuvo muchos hijos, tomó esposas, concubinas y tenía una familia muy grande. Y también vemos que los filisteos atacaron a David y David fue hacia el Señor para preguntar si debería atacar a los filisteos o no. Y el Señor respondió que sí y que tendría la victoria. David lo ofendió, quemó a sus ídolos. Y cuando regresaron los filisteos después, otra vez, David de nuevo preguntó al Señor si debería atacarlos. Y el Señor contestó que sí. Y David en todo eso siempre siguió las órdenes del Señor y ganó. Así que ahí vemos un muy buen ejemplo de fe, hermanas. También vemos que David intenta llevar el arca a Jerusalén, ¿no? Él reunió a sus mejores soldados para trasladar el arca de la casa em, y a Jerusalén. Usa, Ahio, hijos de Abinadab, guiaron el carro y David y el pueblo danzaban, tocaban instrumentos, pero los bueyes tropezaron. Y Usa estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó contra Usa por tocar el arca y ahí mismo hirió a Usa. Y David se puso muy triste y tuvo entonces temor del Señor. Y llevaron el arca a casa de Obed y Dios lo bendijo a él y a toda la familia. Así que David después intenta de nuevo llevar el arca a Ujú. Jerusalén y él ofreció un sacrificio con un efod de lino, ¿cierto? Y danzaban con la fuerza delante del Señor y pedía cómo debería hacerlo, ¿no? Y lo hizo mucho mejor. Y su esposa, quien era la hija de Saúl, miró todo eso desde la ventana de la casa y sintió un gran desprecio para David. Y entonces el arca fue llevada a la tienda. Dios ofreció servicios, bendijo al pueblo, repartió pan, carne, una torta de pasas. Y Mical, cuando llegó David a la casa, le dijo, qué bien ha quedado, rey de Israel, al dejar al descubierto sus intimidades frente a todos. Y David le dice, sí, sé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo, Israel. Así que ahí vemos el amor que David tuvo por el Señor y la dedicación que le tenía. Y Mical murió sin tener hijos de David. Y ahí en capítulo 7 vemos un pacto de Dios con David. Y porque David dijo al profeta Natán en ese tiempo que quería edificar un templo para el Señor, ¿ya? Porque dijo, como tengo un palacio yo y el Señor no. Y entonces esa misma noche el Señor vino a Natán y dijo, tú me vas a construir una casa, pero desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta ahora no he vivido en ninguna casa. He estado en tiendas de campaña, en tabernáculos. Yo soy el Señor de los ejércitos y yo te saqué eh, del redil para ponerte a gobernar a mi pueblo. He estado contigo donde quiera que has andado. Te he dado la victoria, te he hecho famoso. Además, he preparado mi pueblo un lugar donde estén. Así que te prometo que te haré descansar tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Y uno de tus propios hijos sería elegido para ser rey y edificar un templo para mí. Y Natán comunicó todo eso a David. Y David se presentó al Señor, dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia? ¿Que me has dado tanto? Todas esas maravillas las has realizado según y conforme a tu palabra. Tú eres grande, cuán grande eres, Señor. No hay nadie como tú. Y no hay nadie que se compara contigo. Y le dedica una adoración muy linda. Y
Termina con decir, tu Señor lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Muy bien, hermanas. Bueno, yo siempre quiero soltar hacia la parte de consolidar, pero vamos por la parte de considerar. Gracias por escucharme tanto. Ahora yo quiero escucharlas a ustedes y vemos aquí cómo o quiénes son los personajes que vemos en esta historia. Son muchas, ya que son 3 capítulos. ¿Alguien quiere nombrar algunas y de ahí vamos eh, cambiando, tomando turnos? No tienes que tener todos. Empiezo con algunos. A ver, Gracias. David, rey de Israel, las tribus de Ujú, Israel, ujú, los jebusios, eh, Irán, que era el rey de Tiro, ¿no? ujú, Que envió a los artesanos, los carpinteros, los filisteos, que eran los enemigos de Israel, ujú. y Jayo, que era el hijo de Abinadab. Jayo Ok. era hermano de Usa. Son 2 hijos que tenía Abinadab, que fueron los que llevaron el arca y, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo, a ver, para que siga el resto. Perfecto. Gracias, Matilde. ¿Quién más tiene algunas personas, personajes que vimos aquí? Los hijos de David que le nacieron, ahí decía Ujú, que él tuvo 7 años en Judá, 7 años espérate, ¿cómo se llama la población? En hebreo recibió sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Entonces en Hebrón tuvo unos hijos, y en Judá tuvo otros hijos, y en Jerusalén fue el resto de hijos, fue donde más hijos tuvo porque fueron 30 años. sí. El ejército que le acompañó a batallar con los filisteos, Dios que le acompañó, el, el rey Jebare, Irán, que fue el que le mandó este, cedros y madera para construir. Ujú. Ya, creo que ya. Perfecto, sí, muchas gracias. Súper, tienen casi todas por ahí, ¿cierto? Todos los personajes. Tenemos también al profeta Natán al final El profeta y, Natán, sí. ujú, y Mical también agregaría. Digamos, eh, el esposo, Mical. Ujú, sí. Y bueno, Saúl, no están nombrados, pero también habían muchas esposas y concubinas. Ya. concubinación. Ujú. Perfecto, excelente, gracias, hermanas. Continuamos con ¿cuáles son los objetos o también animales de esta historia? También son varias. ¿Empiezo? Bueno, sí. A- Algunas, a ver. El arca del pacto. Em, los materiales que mandó Irán, que el cedro, ¿no? Ujú, Los canteros, ¿no? Para los muros, sí. em, los instrumentos de madera de haya que también usaron cuando se celebraba, ¿no? Las arpas, los Ya. salterios, los panderos y las flautas en ese momento que usaron para el regocijo de David. Bueno, hasta ahí me quedo. A ver, Súper, gracias. mm. ¿Alguien más? Alicia, Pamela, Diane, ¿tienen algunos objetos que observen ahí en la historia?
Bueno, yo también bienvenida, ¿sí? Yo creo que serían nada más los bueyes. Eh, la Bien, música con que bailó David, el ok. templo, bueno, el templo no, el arca, porque el templo apenas lo iban a construir, pero la casa de él, que era un palacio, Ujú. pero lo que veo que de pronto hizo falta del... Bien, sí, ¿Ya? súper. Sí, yo agregaría, no sé si mencionamos los ídolos de los filisteos que David destruyó después de Mm, conquistarlos. ujú. Y también la comida que reparte entre el pueblo y el efod de lino que también pone cuando quiere invocar a Dios. Bien, excelente. Sí, con una historia tan larga a veces podemos perder todo lo que hay porque son muchos. ¿Dónde vemos que ocurrió la historia? Hemos mencionado algunos ya. Mencionaron Hebrón. Acá se muestra como que varios lugares, pues, ¿no? Ujú, Porque han pasado varios sucesos. Por ejemplo, Hebrón, cuando, bueno, David reinó inicialmente y donde justamente ahí lo coronaron rey, ¿no? En ujú, Hebrón. Entonces ahí después sale otro ambiente, por decir así, que es Mm, Jerusalén, Sion, cuando conquista la ciudad Sion, pues y lo toma, ¿no? Esa es otra ujú, escena, otra ujú. escena. Lo otro es Sí. la casa de Obed Edom, donde dejaron temporalmente el arca, lo dejaron Ujú, temporalmente ahí, en la casa de Obed Edom, y al final, pues ya fue el palacio de David, donde ya David lleva el arca y lo ubica allí, ¿no? En el palacio de David, ¿no? ujú. Bueno, yo consideré así como escenas, o sea, no sé si está bien. Sí, Ujú. perfecto, sí, excelente. La única más que tengo en mi lista está en capítulo 5, versículo 20, Baal Perasim, donde David venció a los filisteos. Pero los Ah, otros ya, sí mencionaste. bien, Muy sí, bien. ya, Gracias, bien. Matilde. Y vamos Gracias a con usted. la cuarta pregunta. ¿De cuándo ocurrió? ¿Qué sabemos sobre más o menos cuándo estaba pasando? Al principio del capítulo 5 vemos cuándo empieza o cuántos años tenía David. Y también podemos pensar en la manito, más o menos, para hacer referencia a cuánto antes de Cristo. Se dice que David cogió el reinado cuando tenía 30 años. Ujú, No fue muy perfecto. conocido, pero había que, hasta que llegara Jehová, habrían que pasado, que no tendríamos como para 70 años, ¿no? O sea, no tendría, Sí, bueno, y ahí vemos lo que mencionaste en delante, ¿cierto? Que durante 7 años fue rey de Judá y después por 33 años, ¿cierto? 33, sí, 33, Sí, y 60. ahí era rey de todo, de Israel y de Judá. Así que bien, perfecto. Y si contamos en la manito, si aquí está Cristo y saltamos, recuerdan, son 500 años y 500 años más, nos tenemos más o menos 1000 años antes de Cristo. Ya para tener referencia cuánto tiempo realmente pasó entre medio, ya. Ahí vemos que la manito está cubriendo 2000 años de Abraham hasta eh, Jesús. Ya, no era poco tiempo, no se conocieron. Ya, entonces la manito puede ayudar a recordar un poco las grandes historias entre tanto. Bien, hermanas, ¿y cuál es el problema que vemos aquí? O problemas. Bueno, yo diría que el centro de todo el tema es David,
Y en una de los problemas que tuvo fue la guerra con los filisteos y también con el tema de la idolatría. De hecho, él los derribó y quemaron todos los dioses y todo eso. Ujú, Y mira, que tanto era que la mujer Milca no estaba de acuerdo con que él danzara o alabara a Dios porque le parecía que no era algo bien, era como bochornoso. Y ujú, hasta quedó sin hijos porque la maldijeron por haber pensado mal. Entonces, yo pienso ujú, que él es el centro y él tuvo ahí su, su conflicto con la idolatría. Porque acá no ujú. comentan nada de los hijos, de todos los que vivieron con los hijos. Hay otros que sí hablan de cuando él se metió con Betsabé, pero en este capítulo no habla de eso. No sé, yo leí eso, pero como que no es en esto, como que hay otras más. No me sé los capítulos. Ya, Y bien, fue sí. solucionado porque él ganó. Dios le ayudó y ganó. Se enfrentó 3 veces y 3 veces ganó con los filisteos. Sí, sí, cierto. Bien, gracias, bienvenida. Y vemos la ideología en general de David con las mujeres, porque tomó muchas mujeres, ¿cierto? Y eso vemos que siempre causa un problema. Súper. Bien, yo tengo dos más problemas que quizás podemos sacar de aquí. ¿Alguien tiene otra idea? Bienvenida, mencionó dos, los filisteos, todos sus ídolos, ¿no? Em, Mical, que también causó un problema, despreció a David. Pastora, yo pienso que el principal problema, bueno, yo lo considero, lo primero era que Israel estaba dividido. Entonces, como Mm, estaba dividido, necesitaba, pues, lógico, consolidarse, unirse, y ese líder justamente fue David, ¿no? Que mm, Dios envió. ¿Y qué pasa? Que la ciudad de Jerusalén estaba tomado, acá, según lo que dice el texto, los primeros que estaban y las cuales luchó David fue con los jebusios, ¿no? Porque ellos sí, lo tenían tomado Jerusalén. ujú, Y lógico, por la culpa de ellos estaba dividido y todo eso. Entonces, el primer problema fue eso, la división de Jerusalén y la toma de los sí, jebusios, la cual amén. David luchó con ellos, ¿no? Amén. Y después, bueno, el arca del pacto también no estaba en el lugar Mm, adecuado, ujú, ¿no? Que es sí, lo siguiente que también hace después que pelea David, pues él traslada el arca, porque sabía que no estaba en el lugar adecuado, ¿no? ujú, Y, bueno, manda a construir el templo, no lo hizo él, bueno, se construyó el templo para poderlo venerar, ya que el arca era un objeto sagrado, ¿no? Y necesitaba ujú, ser venerado. Yo pienso que eso es lo más saltante, ¿no? sí, Bueno, sí, amén. mm, ah, Sí, gracias, Matilde. Y al final vemos que David intenta solucionarlo, ¿no? Porque quiere sí, darle una casa ujú, oficial, ¿no? así es, ujú, construir un Ujú, templo expresamente. sí. Bien, y se solucionan los problemas que vimos ahí. Vimos cuatro problemas. ¿Tienen solución Ujú. dentro de esa historia? Sí, sí se soluciona, porque David pelea y gana. Todo ha sido Mm, triunfo dado por Dios. Cuando peleó con los jebusios, cuando peleó con los filisteos, fue triunfo ujú, dado ujú, por Dios, que eso, sí. Dios eso es lo que quería. Entonces trasladó el arca también igual, construyó el templo también igual, ¿no? Construyó el templo, que eran los problemas más saltantes. La idolatría, lógico, se erradicó la idolatría, aparte que quemó todo lo que había ahí y comenzó a crear el altar para Dios, a venerar a Él, ¿no? A ofrecerle a Él honor, ¿no? Al altar que David levantó en ese momento. Y yo pienso que se Ujú, solucionó el problema. sí, es cierto, ya vemos que todos los problemas se solucionaron. Y al final, Sí. Dios promete que David no va a construir el templo, pero ya tiene pensado en un hijo que sí lo va a hacer. Ujú, ujú, Bien. así es. Amén. Nuestro Dios siempre nos soluciona nuestros problemas, ¿cierto? Eventualmente, Siempre. todo en Ujú, su tiempo. así es. Siempre Mm, nos ayuda por el amor que nos sí. tiene. Amén, amén. Bueno, hermanas, hemos llegado a la parte 4, la de consolidar, ¿ya? Para aplicar la palabra de Dios
la palabra de Dios a nuestros corazones, nuestras vidas, vemos cómo podemos usar ley y evangelio de una forma correcta, ¿ya? ¿Qué es el punto principal que vemos aquí en esta historia? Puntos extras, si pueden hacerlo en 10 palabras o menos. Y si no pueden hacerlo en 10 palabras, también está bien. Pero de todo eso vimos muchos eventos, muchas cosas pasando. ¿Qué podemos decir en general sobre todo eso? Bien. Dios establece el reinado de David. Ujú, amén. Y mira, me encanta cómo lo dices. Dios establece, ¿cierto? Todo por su gracia. Gracias, bien. ¿Alguien tiene otra forma de decirlo? Bien, súper. La única otra cosa que pensé que podríamos destacar que em, Dios, Dios estableció el reino de David en Jerusalén, ¿cierto? Para que vemos que Jerusalén se estableció en ese tiempo como la capital. Bien, súper. ¿Y qué pecado veo en esta historia? Confieso en mi vida. Quizás algunas cosas que podemos sacar, porque aunque David era un gran hombre, hizo muchas cosas con la ayuda de Dios, también era un pecador como tú y yo. A mí no me gustó, a mí no me gustó la actitud de Mical. Mm, Me pareció, bueno, que nosotros somos propensos por ser seres humanos también, una mujer muy orgullosa, ¿no? Y mm, entonces, cuando observó a David, porque había danzado, y lo observó, mostraba que era muy orgullosa y despreciativa, o sea, le mm, pareció esa danza que para David fue un regocijo, ¿no? Puesto que lo dedicaba para Dios, era un honor para él, de felicidad, de que tenía el mm, arca, lo tenía ya él rescatándolo, llevándolo y reubicándolo, pero Mical lo trató con desprecio, le pareció mm, algo, no sé, que no era, no le pareció agradable, ujú, porque lo criticó, ¿no? lo criticó, ¿cierto? Y lo Sí, estaba juzgando sus acciones y no su sí. corazón. Ujú, actuó con Mm. orgullo y desprecio, que a veces, como repito, a veces caemos en eso, pero no me gustó su actitud de mi cara. Sí, pero podemos tener eso también, quizás no tan así en la cara, pero no sé usted, pero a veces Sí, podemos por naturaleza podemos, decir, sí, ¿por qué están levantando sus manos en la alabanza? ¿O por qué están alabando de una cierta forma, no? sí, Eh, sí, 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 también podemos juzgar y sí, criticar a podemos, otros sí, cuando efectivamente, se y tenemos que expresan. nosotros, debemos respetar, Mm, respetar la manera de manifestar de todas las personas que creemos en algo o creemos mm, en Dios, tenemos diferentes maneras de manifestarlo. Yo pienso que el respeto es primero, ¿no? Y incluso cuando hemos estado estudiando las clases, hemos visto de que Dios no le gusta a las personas que critican al otro, o sea, Dios espera que nosotros más bien lo guiemos, compartamos, le enseñemos, pero no que lo critiquemos, mm, ¿no? No sí, que lo marginemos, no que lo separemos, ¿no? ¿No? claro. Y eso es lo que ella hacía, ¿no? Y Porque lo que caemos a vemos veces. también es que el corazón de David estaba lleno de gozo, ¿cierto? Alegría, estaba Ujú, sí, alabando por estaba alabando. gratitud. Esa Sí, era su manera de él de alabarlo, así bailando, mm, se regocijó exacto. de esa manera, esa fue su manera Sí, de claro. Entonces ahí nos recuerda que tenemos que ver el corazón de la sí, persona y sí, no solamente las acciones, no solo juzgar las acciones, sino que claro, no y por, juzgar por lo que parece,
Ujú, no juzgar por lo que exacto, parece. Ujú. exacto. Muchas gracias, Matilde. Nada Bien por se eso. levantó la mano. O bien igual que a veces sentir vergüenza por expresar mi fe, Mm, por el miedo al que dirán también, ¿no? sí. Mm, Mm, a mí a veces me pasa eso, ¿no? Que yo veo a otros que bailan y a veces yo quisiera, pero por miedo a qué dirán, Mm, no muestro mi fe. sí. Todo Amén. es vergüenza. Mm, sí. Amén. Muchas gracias, bien. Pues Y nada, bueno, y quizás un poco conectado con eso sería que podemos llegar a ser exitosos y al opuesto, quizás mostrarlo demasiado, quizás llegar a ser arrogantes. em, y como vemos a David cayó mucho en el adulterio, ya vemos un poco de arrogancia y adulterio en su vida también. Así que vemos los dos lados. ¿Y en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ups, perdón, me fue muy rápido. Hay mucho amor aquí. Si tienen la Biblia, pueden ver en capítulo 5 algunos en los primeros versículos. Ahí quizás podemos enfocarnos en los primeros versículos donde elige a David, ¿ya? Dios estaba cuidando a Israel como su nación elegida y utilizó un rey imperfecto, pero para su gloria. Y aunque no quizás somos nada frente a los ojos del mundo, como David no era nada al mundo, ¿cierto? Nos elige para ser suyo, ya ser su hija y también formar parte de la nación elegida y guiar a otros, como usaba David. Bien, ¿tienes otro ejemplo? sí, en segunda de Samuel 7, 11 al 16, donde dice David quería construir una casa a Dios, pero Dios le responde con amor, tú no me construirás casa, yo te construiré a ti una descendencia eterna. O sea que Mm, bueno, ahí vemos que el amor de Dios el amor de Dios, perdón, va más allá de nuestros planes, porque sí. sus propósitos son mayores. Ujú. ¿Y qué era el propósito mayor para la familia y descendencia de David? Que uno de sus hijos iba a construir el templo para Dios, Y más allá, ¿quién es parte de la familia de David? a Nuestro vulgar. Jesús, A Jesús, ¿cierto? Jesús. Sí, ahí le vemos que está prometiendo un reino eterno, ¿cierto? Que venía Jesús que iba a enviar a Jesús ahí. Nos está recordando al pueblo eso. Así es. Muchas gracias, Bian. ¿Alguien más ve otra muestra de amor por aquí? En el capítulo 7, en el versículo 14, justamente cuando dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, ¿no? O sea, él ahí nomás mira cómo ya está anunciando ya la venida también de Jesucristo. ¿Mm? Mm, Está anunciando ahí la venida de Jesucristo. Después que le dice que sí. edificará su casa, ¿no? Edificará su casa, le dice a David, edificaré, ¿no? Edificará su casa a mi nombre, dice, ¿no? Y afirmaré sobre él para siempre el trono de su reino. Se refería a su hijo Jesucristo, ¿no? Y acá más directo en el versículo 14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y él será para mí, no mi hijo. Mm.
Ese también Sí, es, y si sí. seguimos leyendo, ¿cierto? Todos los versículos que siguen, ahí podemos decir que nosotros estamos bendecidos por el amor de Dios, ¿ya? Porque tenemos Ujú, victoria a través de Jesús, como David sí. tenía victoria. Sí, muy bien. Y Jesús gobierna, reina ahora, intercede por nosotros como un rey, así en esos tiempos. Muy bien, hermanas. Y también voy a mencionar uno más que está en capítulo 6, de versículos 12 a 19, y mencionar que Dios permitió la llegada del arca del Señor a Jerusalén. Ya tenemos muchas oportunidades ahora hoy en día nosotras para celebrar, adorar, pero cualquier ubicación. Y gracias a Jesucristo, ¿cierto? Que podemos adorar en espíritu, en verdad, y tenemos acceso completo a Dios. Pero en ese tiempo ahí vemos que Dios estaba usando el arca, eso representaba su presencia. Así que hizo llegar su presencia a Jerusalén, a su ciudad capital. En ese momento era algo muy importante y hermoso, una bendición para el pueblo, ¿cierto? Muy bien, hermanas, gracias por compartir eso. Y número 4, que voy a pedir a Dios que obre en mí para poner en práctica toda esa palabra de Dios. Ya hemos mencionado un poquito, pero para resumirlo, unas ideas, algo Pienso, específico. Ujú. Sí, Pamela, pienso gracias. con respecto a la crítica, así que yo creo que Dios te desafía a no juzgar la fe de nadie, ¿no? Ni la forma de adorar a Dios. Bien, súper. Ujú. También saber esperar su plan. Amén. Espera. No sé ustedes, pero necesito mucha paciencia en eso. Bien. Quizás algo que podemos mencionar es buscar consejería de Dios, ¿ya? Y leer su palabra. Entonces, pedirle y pedir que Él guíe cuando leemos, que entendemos lo que Él quiere de nosotros, como David buscó la consejería de Dios. Antes de ir a la guerra, dijo, ¿debo ir a la guerra o no? Y esperó que contestara, ¿cierto? Entonces, algo así también yo voy a pedir, ¿cierto? Un poco más que me guíe, me aconseja. Amén, hermanas. Bien, muchas gracias por pasar por esos pasos conmigo. Y vamos a hacer ahora el último objetivo, que es explicar cómo David es una imagen del Rey de Reyes, Jesucristo. Vamos a ver algunas cosas en común que tuvimos. Primero, ¿quién es David? Vemos que es un pastor, un guerrero, un rey. Es un fiel creyente, ¿cierto? Lo menciona como el hombre conforme al corazón de Dios. Y también vemos que es un pecador. Tomó muchas mujeres, cometió adulterio, mató y fue débil en el momento para guiar a su propia familia. Él es un autor de salmos. Es muy hermoso, hermanas. No sé si alguna vez lo han hecho, leído la Biblia de forma cronológica. Y cuando lo hice así, mientras fui leyendo todo el Antiguo Testamento, ahí van poniendo los salmos donde corresponden, más o menos de lo que sabemos, ¿cierto? Entonces es muy bonito leer la historia de David y ver más o menos en ese tiempo en su vida escribió ese salmo y ahí tú puedes tener otro como sensación, ¿cierto? Saber lo que está pasando en la vida de David y qué salmo escribió en ese momento. Y está muy bonito ver esa conexión. Así que si quieren una forma nueva de leer la Biblia, puede ser en forma cronológica. Y hay muchos planes en internet para ayudar con eso y guiarlo. Es algo bonito.
Así que es un autor de salmos, muchos salmos. Y con excepción de Jesús y de Moisés, David es el personaje em, acerca del cual se escriba más en la Biblia. Entonces, Jesús, Moisés y David. Se habla mucho de ellos en la Biblia. Y también ahora hablamos de David como imagen de Jesucristo, ¿ya? Recordamos que descendiente mayor, más importante de David es Jesucristo y vemos un poco una lista de cosas que tienen en común. Ya, los dos eran pastores, como podemos ver ahí, ¿cierto? Los dos eran reyes, guerreros, ¿no? Que lucharon contra los enemigos de Dios. Ahí vemos a Jesucristo, el gran enemigo. Los dos nacidos en Belén. Y bueno, vemos a Jesús que le llaman Hijo de David. Así que podemos ver muchas conexiones por ahí. ¿Y alguien quiere leer Lucas 1:31 a 33 que vemos por acá? Un versículo. Bien, muchas gracias. La palabra de Dios dice en Lucas 1, del 31 al 33. Ujú. El ángel Gabriel le dice a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. 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 Y también vemos en Apocalipsis 22:16. ¿Tengo otro voluntario que le gustaría leer? Yo, pastora, Gracias. Jesús mismo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Amén, hermoso versículo. Aquí en esos versículos podemos ver cómo David quedó como una muestra figurativa, ¿cierto?, de Jesús, ¿ya? Y las Ujú. conexiones que vemos a lo largo de toda la Biblia. Muy bien. ¿Algo más para agregar con esa conexión como una imagen de nuestro Rey de Reyes que vemos en David? Bueno, hermanas, pues Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y nos ha ganado el mejor casa, ¿cierto? Mejor templo y vida para siempre con Él en el cielo. Así que hasta entonces, el Señor y Dios de los ejércitos nos cuida y nos guarde y volvemos a nuestro tema principal de todo este curso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Amén. Amén. Qué lindo leer eso en la noche, ¿cierto? Para descansar y recordar antes de dormir. Bueno, hermanas, vemos para una clase más que nos queda en este curso, vemos aquí la tarea también, la voy a estar mandando por WhatsApp, pero es ver el video de introducción, leer primero de Reyes, los versículos mencionados ahí, y pensar en un captar que podrías utilizar para luego contar la historia del templo de Salomón. Y hablando sobre eso y los captar y todo lo importante que es, vamos a tomar un minuto para revisar el proyecto final, ¿ya? Así que si me dan un minuto. Ahora están mirando el proyecto final, ¿cierto? ¿Ven el documento? Amén. Sí.
Ya, pero no escuché bien, pero creo que fue un sí. Sí, 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 estamos sí. Sí, mirando. Ok, ya, super, muchas gracias. Bueno, así voy a enviar el proyecto y pueden ir leyendo y es lo que hemos ido conversando. Ya van a elegir una de esas dos historias. Tienen dos opciones, pero solo necesitan elegir una historia de tu preferencia para esta actividad. Entonces pueden marcar aquí con una X o un tic, ya, cuál eligen. La idea después es leer la historia que elegiste por lo menos dos veces, ¿ya? Y la idea es leerlo una vez, absorberlo, ¿ya? Después vamos a leerlo de nuevo y vamos a pasar, como hablamos hoy, por los pasos de considerar y consolidar. Y queremos sacar todos los detalles que podemos, sobre todo en esa parte de consolidar, ¿ya? Donde vemos el Evangelio. Ya, ¿cuál es el punto principal? Y eso nos va a ayudar, si podemos hacerlo ya más resumido, podemos ver qué puede ser un buen captar. Y en paso 3, simplemente van a pensar, bueno, primero me van a resumir qué es un captar. Todo lo que hemos conversado en esta clase, cómo pueden ustedes explicar y pensar y resumir bien qué es un captar y por qué es importante cuando deseamos compartir una historia de la Biblia con otros. ¿Ya? Y paso 4 sería después pensar en dos situaciones, ¿ya? Dos diferentes públicos. Puede ser un grupo, puede ser individual, puede ser un momento de consejería, ¿cierto? Si sabes, oh, esa persona está pasando por tal cosa, puedo usar tal historia, ¿ya? Quizás es un grupo que están estudiando la Biblia en tu casa, quizás es con tu mamá, con tu abuela, con tu hija. Piensa en quién va a ser el grupo. Ya, dos situaciones diferentes y dos captares diferentes. Ya, hermanas. Así que piensan imagen, video, canción, etcétera, para uno y para otro que sería otro tipo, otro captar diferente, que puede ser ese gancho, ese anzuelo con esa barbita que no los dejen escapar. Y siempre pensando en todo lo que hemos conversado, que es sobre em, que queremos no dejarlo muy cerrado, que no puede ir mucho más allá, ¿cierto? Queremos empezar un captar con un poco de interacción, ¿ya? Dejarlo un poco abierto. Entonces, si vas a hacer una pregunta, recuerda hacerlo con las palabras qué, cómo, cuándo, dónde. Empieza a tenerlo un poco, o explícame, dime, ya, algo más abierto que va a provocar un poco de interacción. Y eso es todo, hermanas. La verdad es uno de los proyectos finales más fáciles, yo creo, ya que va a tomar su tiempo, pero no demasiado y no es agobiante, ya. Pero es para ayudarlas a poder mejorar eso y algún día llegar y poder lograr compartir una historia con otros. Bien, ¿algunas preguntas sobre el proyecto final? Bien, las voy a estar enviando. Si tienen cualquier pregunta sobre cómo llenarlo o cómo hacerlo, o si estás estudiando y tienes alguna pregunta o necesitas ayuda pensando en un Qatar, me avisan nomás, no hay ningún problema. Estoy aquí para ayudarlos. Quiero que tengan éxito en todo eso. Faltó, Sí, disculpe, profesora, sí. lo mandamos a su WhatsApp. Sí, exacto, sí. Voy a mandar eso al grupo y después ustedes pueden tomar mi contacto como yo soy la única que está mandando en ese grupo. Si toca el nombre o el número como aparece ahí, ahí puedes mandar Ah, ya, después un mensaje individual. ese que está ahí, ese es su número de WhatsApp. Exacto, Ya, ya, ya. exacto, sí. Ya, muy bien. Ujú. Sí, súper. Prefiero por WhatsApp, pero si prefieren ustedes por correo electrónico, no hay ningún problema y me lo dicen y lo comparto sin problema. Ya, ya. Bien, hermanas, gracias. Gracias a usted, Entonces, profesora. Nos toca sí, el miércoles con lo último. sí, miércoles, la última clase para el curso. Ujú. Último. Bien, Bien. bueno, hasta que nos encontremos de nuevo, ¿no? ¿Cuántos días nos va a dejar para el proyecto, profesora? ¿Cuántos días?
Generalmente ¿Y son, cuándo lo entregamos? sí, generalmente son 2 semanas, así que no tengo O sea, lo estamos entregando. ¿Cuándo lo estaremos entregando? un calendario. A ver, vamos a terminar hoy ¿qué es hoy? El 7, 9, sería para el 23 de Para el julio. 23, Ujú, 23 de julio. sí. Ya. Así tienen tiempo, especialmente puede ser una ayuda tener 2 semanas si van a empezar otro curso, ¿ya? Ahora después de terminar con ese. Am, pero si necesitan más tiempo, también me avisan. Pero de nuevo, ese proyecto final no es demasiado, ya no es como tan agobiante la idea que sea algo livianito, pero útil. Ujú, ya. Bien, gracias, Matilde. Bueno, terminamos con la bendición, hermanas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muy bien, hermanas. Que tengan una muy linda noche. Gracias por estar aquí de nuevo, por compartir, por toda la participación, por todas las excelentes ideas. Y Igualmente para usted, muchas gracias. Que tenga una grandiosa noche. igualmente. Y voy a estar mandando el proyecto final y todo, pero no tienen que comenzarlo todavía. Ya pueden esperar hasta que terminemos el miércoles. No hay problema. Ujú, ya, está bien. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, Buenas bien. noches Buenas para todos. noches. Buenas noches, Bendiciones. nos Dios la vemos. bendiga, pastorita. Nos Bendiciones, vemos, Alicia. Que tenga buena bendiciones. noche. Chao, Pamela. Gracias. Buenas noches. Hermanas, Que estés buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches, Matilde.